Buen día, Alejandra, buen día para toda la audiencia. Transitando por ahí el malestar que hoy por hoy tiene el sector a partir, bueno, de todo lo que ha sucedido en función de la paritaria del día lunes. Para nosotros no es sencillo como docentes, y tras haber hecho los esfuerzos que se han hecho en este último año y medio para poder sostener el vínculo pedagógico con los chicos, el regreso a la presencialidad, han sido todas tareas que se han cargado específicamente a las espaldas de los docentes, ¿no? Y a los bolsillos de los docentes. Entonces uno, después de tanto esfuerzo, esperaba que de repente la negociación del día lunes pudiera aportar otro tipo de resultados, sobre todo porque se habían tenido aproximadamente 4 o 5 meses para preparar una oferta seria, si se tiene en cuenta que la primera parte de la negociación se había cerrado allá por abril, estamos en septiembre, y asistir a una instancia de negociación y que la oferta sea la que se propuso, totalmente aislada de la realidad verdadera que se vive, no solamente puertas adentro de las escuelas, sino también puertas adentro del supermercado, ¿no? La verdad que da bronca y ese es el sentimiento que hoy prevalece en la figura del docente. Digo, haber laburado y haber sostenido con esfuerzos redoblados durante más de un año y medio tanto la virtualidad como esta nueva presencialidad, que insistimos, ha depositado la mayor parte del compromiso y el esfuerzo para poder ser aplicable sobre la espalda de los docentes y recibir como reconocimiento, si se quiere, esta burla, ¿no?, de oferta. Así que bueno, nada, ahí transitando ese malestar y a la espera de que de acá al lunes verdaderamente quienes tienen a cargo la responsabilidad de las finanzas y de la educación en la provincia puedan hacer un balance verdaderamente sincero y honesto sobre lo que merece un trabajador de la educación cobrar y proponer algo que esté a la altura, ¿no? Un 5% solo se les brindó, ¿no? Sí, un 5% con los saberes de octubre. Estaríamos hablando de que ese 5% traducido en plata estaría en el bolsillo de los compañeros allá por el mes de noviembre, cuando la inflación probablemente para ese momento ya no sea la que es hoy, sino que sea superior todavía. Ayer justamente se difundían algunos números comparativos de lo que es la interanual, y los números que se manejan entre agosto 2020 y agosto 2021 superan el 50,2%, algo por el estilo, y la proyección de la inflación de acá de fin de año también nos marca que la del 2021 va a estar más o menos por ahí, del 50% más. Entonces, presentar una oferta con bombos y platillos y plantear que el docente va a cobrar en su cargo testigo 47.000 pesos allá por el mes de noviembre, cuando probablemente para ese mismo momento el costo de vida de una familia tipo supere los 100.000 pesos, es básicamente festejar la pobreza en la que se tiene sumergido, en este caso al sector docente, pero seguramente también al resto de los trabajadores, ¿no? Claro. Obviamente cada uno lucha por los derechos de su sector, pero es eso lo que molesta. Digo, hacer toda una parafernaria para presentar una oferta como si fuese que estamos básicamente descubriendo la pólvora, y que en la comparativa sencilla y fácil, porque lo que estoy proponiendo es un análisis sumamente palpable en lo cotidiano. Sí. Te dé como primer resultado que allá por noviembre, insisto, cuando se termine de plasmar lo que ellos ofrecen, el docente esté muy lejos de acceder o de poder acceder a lo que se necesita para vivir. La verdad es que hasta suena tomada de pelo. Nosotros entendemos que con una buena autocrítica y sobre todo poniendo sobre el tapete verdaderamente los índices del costo de vida, de la inflación, pero sobre todo el reconocimiento a la labor docente, esto podría llegar a solucionarse de acá al lunes. Veremos con qué asisten el día lunes a la paritaria. Pero no nos parece que haya que seguir dilatando la negociación. Han pasado, insisto, 5 meses de abril hasta ahora, tiempo suficiente en el que se ha podido, o en el que se hubiera podido preparar una oferta seria, inclusive con un trabajo de subcomisión salarial en el medio, en el que se han hecho, desde el gremio al menos, todos los aportes necesarios para evitar que suceda esto, ¿no? Que claro, comience una negociación y que en el tiempo parezca que va a ser dilatada. A nosotros no nos sirve que el compañero esté semana a semana viendo cómo el tiempo pasa y cómo su sueldo sigue siendo el mismo, cuando en el supermercado lo que hoy salía 100, la semana que viene sale 200, sí, y probablemente en noviembre salga 1000. Entonces digo, eso hay que evitarlo, ya está, basta de esa política de extender, de dilatar,
sin sentido, un conflicto que encima viene a poner en crisis la presencialidad que poco a poco se comenzaba a tener, porque ni siquiera en eso se piensa. Hemos hecho esfuerzos demasiado destacables para poder retomar, con todo lo que implicó la pandemia y con lo que sigue implicando la pandemia, poder retomar de a poco la presencialidad. Y hoy se la pone en crisis simplemente por no poner a disposición de los trabajadores el sueldo digno que se merecen. No tiene ningún tipo de sentido y da bronca, verdaderamente da bronca. ¿La movilización cómo va a ser? ¿A qué hora es? Las actividades en este momento se están terminando de organizar, no queremos dejar nada librado al azar porque entendemos que es un momento para seguirnos cuidando y en ese sentido, más allá de la medida de fuerza como herramienta de lucha, no podemos perder de vista todo lo que hace al cuidado de la salud de los compañeros y de la comunidad en general, ¿no? Así que en ese sentido estamos terminando de organizar todo lo que se pueda hacer dentro, insisto, de lo posible y dentro del contexto en el que estamos y seguramente una vez que terminemos de idear esa actividad la daremos a conocer y convocaremos a los compañeros para que puedan participar. Claro. Siempre sobre la idea clara de que a nosotros, insisto, no nos interesa dilatar todo esto bajo ningún concepto. La medida de fuerza termina siendo únicamente la herramienta de lucha para hacer oír un reclamo que innecesariamente, insisto, se dilata cuando se tuvo el tiempo suficiente para poder atenderlo. Ojalá que el día lunes, como resultado de toda esta medida y de todos estos planteos que seguramente en estos días van a recorrer y inundar los medios, porque así como ustedes están conmigo hoy, seguramente el resto de los medios están con otros de los chicos explicando la misma situación, y lo único que se pretende es que todo esto llegue a la conciencia, a los oídos de aquellos que manejan los hilos, insisto, de la economía y de la educación en la provincia. No queremos una negociación de 3 meses, la contienda electoral que comenzó el domingo y que va a terminar en noviembre es pura y exclusivamente de ellos. Nosotros estamos por fuera de todo eso, lo único que queremos es laburar tranquilos y cobrar un sueldo que nos permita vivir dignamente, nada más, absolutamente eso. Por otro lado, remarcan desde el sector docente la improvisación que caracterizó el retorno a las clases. Y en realidad lo que molesta, bueno, estas últimas 2 semanas por ahí no han habido tantas modificaciones en el armado de burbujas y demás, ¿no? Pero, y analizás por ahí las primeras experiencias posteriores al receso de invierno, sobre todo en Río Gallegos, Caleta Olivia y La Cuenca, que han sido las localidades que han vuelto por último, si se quiere, a la presencialidad. Todos esos cambios constantes que habían en el armado de las burbujas, que 10, que 12, que 15, que 2 metros, que 1,50 m, que 90 centímetros, todo ese tipo de cuestiones, insisto, se ha sobrecargado sobre la espalda del docente. Sí. El docente ha tenido la responsabilidad de tener que organizar las propuestas de presencialidad en paralelo a sus propuestas pedagógicas. O sea, no es que nosotros tenemos, además del tiempo que le dedicamos específicamente a nuestro trabajo plenamente pedagógico, otro tiempo rentado diferente para organizar toda esa otra parte de la educación. Y lo que no se entendía, y lo que hemos encargado de reflejar, tanto desde lo gremial como desde el trabajo de vocalía, es que esa sobrecarga laboral termina por fusilar al docente. Claro. Estamos hablando de que un compañero hoy está laburando mucho más de lo que por declaración jurada tiene señalado, y el docente le pone pila, le pone energía, le pone la mejor onda, lo hace, pero pareciera que, insisto, el reconocimiento desde el otro lado a veces cuesta en llegar y cuesta entender. Entonces, cuando uno planteaba ese concepto de improvisación, estaba bastante vinculado a esto, ¿no? A que todas las semanas la realidad era distinta. Uno entiende que obviamente la situación epidemiológica en las localidades va cambiando y que probablemente eso también deba marcar un cambio puertas adentro de las escuelas. Pero lo que se tiene que entender con sentido común, que no debería estar ausente ya a esta altura de la vida y a esta altura de la pandemia, es que yo no puedo pretender que sobre la espalda de un mismo trabajador se carguen todas esas responsabilidades y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? O sea, yo ofrezco cambios desde mi mirada de ejecutivo, total, el que los pone el que los pone en marcha y el que los aplica es otro. Entonces yo defino con mis decisiones políticas la vida laboral y la vida cotidiana, tanto de las familias como de los docentes, porque los padres también han tenido que acomodarse, que un día, que 2 días, que 3 días, que a las 7:30, que a las 10:30, que sea a las 1:10, o sea, es imposible, porque además también esa otra gente labura en otros lugares y también tiene que organizarse. Entonces, en el medio de todo de ese mareo y bombardeo de propuestas, surge esto que tiene que ver con la improvisación. Bueno, nada,
estas últimas 2 semanas pareciera haberse entendido que se merece la educación, los alumnos, los docentes, las familias, un poco de serenidad. Veremos en todo caso cómo sigue hacia adelante. Bueno, Nicolás, ¿algo más que nos quieras agregar? No, y bueno, después todas las otras cuestiones que hacen a lo laboral, ¿no? O sea, para nosotros el salario es fundamental porque obviamente vivimos de los ingresos que generamos siendo docentes, no tenemos otra actividad en paralelo, pero también hay cuestiones que son de índole laboral, como el desdoblamiento de secciones, el ofrecimiento de horas y cargos, claro, la necesidad de nuevos edificios, la necesidad de inversiones en los edificios que ya se tienen, la necesidad de inversiones en los fondos COVID. Bueno, todas esas cuestiones que hacen a lo laboral y al día a día de los compañeros puertas adentro de las escuelas, por supuesto que también nos interesa. No es sencillo negociar o intentar negociar una buena pauta salarial cuando al mismo tiempo compañeros están quedando sin trabajo, o cuando de repente se propone a futuro un cierre de secciones que generan despidos en todo caso diferidos. Digo, me parece que es un momento para poder evitar todo ese tipo de determinaciones que lo único que hacen es contribuir a que haya más crisis todavía y que no ayuda en nada, ¿no? Claro. Uno tiene que entender que en 2021 las aulas no pueden seguir teniendo 35 alumnos adentro, porque ese número está pensado para una realidad educativa de los años 90, donde uno educaba con un modelo donde no importaba si vos tenías, no sé, un elefante, un perro, un gato y una paloma dentro del aula, todos tenían que hacer lo mismo, todos tenían que subirse a la tapia y saltar, ¿me entendés? Sí. Hoy esa realidad cambió, no es más, vos tenés 35 historias distintas en los alumnos, 35 historias distintas en cada familia detrás de los alumnos, y después de 1 año y medio, donde los papás también han tenido que convertirse un poco en docentes para poder acompañar el proceso pedagógico de los chicos, seguramente sabrán con conocimiento de causa lo difícil que resulta la enseñanza cuando de repente te toca tener que asistir a mucha gente en el mismo momento, ¿no? En este caso, por ahí de repente 2 o 3 niños en edad escolar en la casa, con diferentes edades, con diferentes actividades, con diferentes tiempos. Bueno, imagínense lo que sucede con la cabeza y con la labor de un compañero que tiene que atender 35 o más alumnos, a veces hasta 50 en algunos casos, por cada aula. Eso no puede seguir existiendo porque va en contra de la calidad educativa, va en contra de la salud mental del compañero, va en contra de lo que uno espera pedagógicamente para la educación santacruceña. En ese sentido estamos pidiendo en todo caso que se pueda atender lo que fue sucediendo durante la virtualidad, que es que básicamente las aulas se superpoblaron, las secciones no se dividieron, las secciones nuevas no se crearon, aunque ellos presenten otro tipo de información, y hoy que un compañero esté laburando con 3 burbujas de 15 pibes cada una, ya marca, ¿no?, un índice de que algo se está haciendo mal. ¿Por qué existen 3 burbujas de 15 chicos en un aula que si tuviésemos que volver a la presencialidad plena con todos juntos, ni siquiera entrarían respetando una distancia de 20 centímetros entre cada uno de ellos? O sea, ese tipo de cosas, insisto, es común y es cotidiano hoy vivirlos puertas adentro de las escuelas. No estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo solamente sentido común, la responsabilidad que se necesita para entender que parte de la calidad educativa significa laburar personalizadamente con los chicos, porque es eso lo que debe primar hoy en 2021, y en todo caso también eso podría llegar a paliar la necesidad de trabajo que existe dentro del sector docente. Vos hoy tenés por lo menos un 35, un 40% de los compañeros, si no es más, solamente con un cargo. ¿Por qué? Porque obviamente no se crean las horas y los cargos necesarios para que en todo caso esa realidad pueda cambiar. Y no estamos hablando de generar una bolsa de trabajo dentro de la docencia, estamos hablando simplemente de que se atiendan esta superpoblación que hoy existe, sobre todo en el nivel secundario, pero que seguramente también se traslada a los otros niveles, desdoblando las secciones y creando los cursos y escuelas que sea necesario crear. Pero bueno, nada, insisto, yo por ahí me enrosco con estas cosas porque la verdad que me enojan, sobre todo porque entiendo que está al alcance de la mirada de todos y que deben ser solucionables. No entiendo todavía a esta altura por qué no se hace eco de lo que pasa por ahí el Consejo y le da atención a todo esto. Te agradezco muchísimo tus palabras, Nicolás. No, por favor, un abrazo y bueno, seguramente seguiremos en contacto. El lunes querremos saber qué es lo que pasó con esta, digamos, estas conversaciones en las mesas, en lo que es el salario, ¿no? Mira, gracias a vos primero por el espacio, porque para nosotros es muy importante poder
exteriorizar lo que pasa puertas adentro de la educación, que las familias y la sociedad sepan cómo vive y cómo trabaja un docente y cómo cobra. Así que agradecerte por el espacio y ojalá el lunes estemos nuevamente comunicados y que la respuesta ante la misma pregunta que me hiciste al principio sea una respuesta, si se quiere, feliz. Ojalá pase. Ojalá no estemos hablando nuevamente después de haber pasado una semana completa de lo mismo. Y insisto, ojalá se atienda desde el sentido común y desde la responsabilidad que requiere este momento de la vida de la provincia y de la vida del sector docente, los problemas que nos atraviesan con las respuestas que se necesitan. Nada más que eso, agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego, Ale.